Hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a leer las Sagradas Escrituras en Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 10. Dice la santa palabra del Señor. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amado Padre Celestial, te pedimos por esta tarde, para que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Háblanos a través de esta porción de la Escritura, y te pedimos que tú apliques esta palabra en nuestras vidas, que produzca fruto en nosotros, Señor, que nos anime, nos exhorte, nos edifique, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis hermanos, hemos llegado al final de nuestra corta serie que estamos viendo en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7, hasta el capítulo 5, versículo 10. Esta es la cuarta y última predicación de esta pequeña serie. Si podemos poner un título a nuestra miniserie, y de hecho en mi bosquejo, en mi casa, tengo ese título, pero nunca lo he mencionado aquí. El título sería Viviendo confiados siempre, a pesar de las tribulaciones. Ese sería el título de esta miniserie de 4 sermones que hemos visto. Porque este es el tema o la idea que se resalta en todos estos versículos. Y en esta última predicación, tal vez esta idea salte un poco más a la vista. Aunque también el apóstol Pablo termina con unas exhortaciones a nuestras vidas. Como ya hemos visto en predicaciones anteriores, esta es una carta del apóstol Pablo dirigida a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto, ¿no? Tal parece que, como hemos dicho antes, esta era una iglesia que por un lado estaba sufriendo aflicciones, por el otro lado era una iglesia que estaba menospreciando o dudando de la autoridad apostólica del apóstol. Al mismo tiempo ellos estaban siendo engañados por falsos apóstoles fraudulentos que adulteraban el evangelio. Y tal parece que estos falsos apóstoles eran judaizantes que afirmaban creer en Cristo, pero que con sus actos negaban el evangelio de la salvación. Así que podemos sugerir, mis hermanos, que lo que buscaba el apóstol Pablo al escribir esta carta a la iglesia de Corintios era defender su autoridad apostólica, denunciar a los falsos apóstoles y consolar a esta iglesia que se encontraba en tribulación. Pero además, el apóstol también afirma estar sufriendo tribulaciones por todas partes a causa del evangelio. Y específicamente Pablo nos cuenta que se siente atribulado por lo que está pasando en esta congregación de Corinto, ya que, como hemos dicho anteriormente, había falsos apóstoles infiltrados que estaban engañando a los corintios, y eso le pesaba al apóstol Pablo, que aquellos que él había discipulado, otros vinieran y los engañaran. Y ante los ojos de esa iglesia, el apóstol Pablo era un hombre de apariencia débil y de palabras toscas, mientras que los falsos apóstoles eran hombres de apariencia fuerte y hombres elocuentes, ¿no? Y a los corintios, así como a muchos de nuestra época, les cautivaba esto último, hombres de apariencia fuerte y elocuente. Los hombres de apariencia débil y de palabras toscas no son muy llamativos. Así que el apóstol Pablo siente la necesidad, por un lado, de reconocer esa debilidad, porque él sí se va a sí mismo como un hombre débil, pero por el otro lado, él defiende su autoridad y expone a esos falsos maestros.
Al escribirle reconociendo sus debilidades y narrándonos todas las tribulaciones a las que estaba expuesto, el apóstol nos permite ver su confianza en todo momento en Dios. En medio de todas las tribulaciones, él está confiando en las promesas de Dios. No tiene miedo de reconocer sus debilidades porque su confianza no está en sus propias fuerzas, sino en el Dios que controla todos los eventos. Él analiza todas las situaciones a su alrededor, todas sus tribulaciones, todos los eventos en los que él se ve involucrado, todo eso los analiza con los lentes de la fe. Vive por fe, nos va a decir en este pasaje, y no por vista. El apóstol en esta carta nos da a nosotros las lecciones de cómo vivir por fe en medio de las aflicciones y las persecuciones, ¿no? Y yo por eso he titulado esta última predicación Viviendo por Fe. Y lo he dividido en 3 puntos: viviendo confiados, viviendo siendo agradables y viviendo de cara al tribunal de Cristo. Viviendo confiados, viviendo siendo agradables y viviendo de cara al tribunal de Cristo. Estas 3 cosas es vivir por fe, y es lo que el apóstol nos va a explicar. Antes de pasar a estudiar nuestros pasajes del día de hoy, sería bueno hacer un breve repaso por lo que hemos visto en las 3 predicaciones anteriores para estar en contexto con nuestra predicación de hoy. Primero estudiamos los versículos que van del 7 hasta el 12 del capítulo 4, y ahí vimos cómo el apóstol se percibía a sí mismo como un simple vaso de barro, ¿no?, que transportaba el tesoro del Evangelio. Los cristianos no se deben ver a sí mismos como los tesoros, sino únicamente como los vasos de barro reemplazables. El tesoro es el mensaje, no el mensajero. Y lo más increíble de todo esto es que a Dios le ha placido transportar al tesoro del Evangelio y a la vida eterna a través de estos frágiles vasos de barro como lo somos nosotros. La excelencia del poder para salvar a las personas entonces es únicamente de Dios y no de los débiles vasos de barro. Y además vimos en ese momento la convicción que Pablo tenía de que a pesar de sus tribulaciones a las que estaba expuesto todo el tiempo estaba expuesto a los peligros de muerte, Dios a pesar de eso estaba obrando vida eterna por medio de él. Y de esa manera vemos un misterio aquí donde la vida eterna obra a través del ministerio de muerte. En segundo lugar, vimos los versículos 13 al 15 del capítulo 4. En esa predicación pudimos ver la convicción que el apóstol tenía para padecer los sufrimientos. Ahí nos dio algunas razones por las que él estaba decididamente dispuesto a padecer tribulación. Vimos que su convicción por la resurrección, su convicción por el amor al prójimo y su convicción por el hecho de que Dios fuese glorificado por todos los hombres eran suficientes razones para él sufrir toda clase de sufrimientos. De esa manera, él nos muestra que no solo cree de forma teórica, sino que en su diario vivir esas convicciones se ven reflejadas. Y por último, vimos los versículos que van desde el capítulo 4:16 hasta el capítulo 5:5. Y ahí vimos dónde tenía Pablo su mirada puesta, ¿no? El tener su mirada en el lugar y en las cosas adecuadas le permitía perseverar en medio de sus aflicciones. Ahí vimos un contraste entre las cosas temporales y eternas. Pablo tenía su mirada en esto último, es decir, en las cosas eternas. Tenía su mirada en el hombre que se renovaba de día en día y no en el hombre exterior que se estaba desgastando. Tenía su mirada en el peso de gloria que producen las tribulaciones y no en las tribulaciones momentáneas. Tenía su mirada en las cosas que no se ven, que son eternas, y no en las cosas que se ven, que son temporales. Tenía su mirada en la morada celestial, es decir, el cuerpo celestial hecho por Dios en la resurrección, y no en la morada terrestre, es decir, este cuerpo que estaba deteriorándose y que se está deteriorando día a día. Pero aún más, él tenía la convicción de que el Espíritu Santo es la garantía de que todas las promesas de Dios se cumplirán en su vida. Entonces veamos nuestro primer punto.
viviendo confiados. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre. Y esto es una conclusión a todo lo que él ha venido diciendo. Versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Versículo 8. Pero confiamos. Noten que se repite, así que vivimos confiados siempre, pero confiamos, porque por fe andamos, no por vista. En estas declaraciones, mis hermanos, podemos ver la conclusión a la que nos quiere conducir el apóstol Pablo en toda esta idea de pensamiento de 4 predicaciones que hemos tenido. La conclusión es que no hay razón para vivir en desconfianza. Más bien, el hombre de Cristo debe vivir confiado en todo momento, sin importar la situación en la que se encuentre. Vivir por fe es vivir confiado siempre. Recordemos las propias tribulaciones que el apóstol Pablo nos narra en su carta, ¿no? En 2 Corintios capítulo 11, ya lo leímos hace varias predicaciones y realmente no tenemos el tiempo para ir allá, pero Pablo nos dice ahí que naufragó varias veces, fue azotado varias veces, fue apedreado, fue perseguido. Pablo nos narra un montón de cosas que uno dice, pero ¿en serio pudo vivir todo eso? Es increíble todas las cosas que él ve. Y después de leer todas esas tribulaciones que se narran en 2 Corintios capítulo 11, para los que no estuvieron en esa predicación, pueden leerlo en su casa. Después de leer todas esas tribulaciones, uno se pregunta, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo pudiera perseverar en su labor de llevar el evangelio a todos los rincones del planeta, a pesar de todas estas cosas que le pasaban? Un hombre cualquiera, mis hermanos, se hubiera rendido y todos hubieran entendido su razón. Por ejemplo, si un misionero nos dice que se retira de Irak o de Corea del Norte o de Venezuela y va a dejar de predicar el evangelio en esos lugares porque los peligros de muerte a los que se enfrenta él y su familia son constantes y difíciles de llevar, mis hermanos, todos nosotros le entenderíamos y creeríamos que sus razones son válidas, ¿no? El apóstol Pablo podía hacer eso y todos comprenderíamos. Pero, ¿qué impulsaba al apóstol al enfrentarse sin miedo a esos peligros de muerte todo el tiempo, en todo momento? Y aún más, ¿qué le impulsaba al apóstol a decirle a los corintios que él y ellos debían vivir confiados siempre, en medio de todas esas tribulaciones? En vez de decirle, teman por sus vidas, o en vez de quejarse de Dios por las tribulaciones a las que se enfrentaba todo el tiempo, ¿no? A pesar de su fiel servicio al reino, a pesar de que él era fiel al servicio, en todo momento estaba tribulado, podía quejarse, y sin embargo le dice a los corintios, vivan confiados siempre. Como ya lo hemos dicho anteriormente, la razón eran sus convicciones y su confianza en las promesas de Dios. Pablo estaba convencido y confiado de que por medio de él Dios transportaba el tesoro del evangelio. Pablo estaba convencido y confiado de que la vida eterna actuaba y llegaba a las personas a pesar de sus tribulaciones o por medio de sus tribulaciones de muerte. Pablo estaba convencido y confiado de que él y sus oyentes resucitarían en el futuro. No lo creía solamente teóricamente, lo creía de todo corazón. Pablo estaba convencido y confiado en las cosas eternas que no veía, más que en las temporales que veía. Pero sobre todo, mis hermanos, Pablo estaba convencido y confiado de que el Espíritu Santo que moraba en él era la garantía de que las promesas de Dios se cumplirían en su vida. Por todas esas convicciones que hemos narrado en las anteriores predicaciones, donde profundizamos más en ellas, Pablo podía concluir, así que vivimos confiados siempre. Todas esas convicciones le permitían vivir confiado, de tal manera que Pablo tenía su mirada en las promesas eternas y no en las tribulaciones pasajeras. Pablo sabía que el Espíritu Santo que moraba en él garantizaba el cumplimiento de todas esas promesas. Por eso, mis hermanos, el apóstol tenía un poco sus tribulaciones. Y por el contrario, dice, vivamos confiados
siempre en las promesas de Dios, por supuesto. Eran las promesas de Dios las que importaban en su vida y no sus tribulaciones momentáneas. Ahora bien, todos nosotros profesamos creer en esas promesas, pero la pregunta es, ¿tenemos tal convicción en tales promesas que podamos vivir confiados siempre a pesar de todo lo que nos pase? Mis hermanos, es fácil decirlo y pararme aquí a predicárselo a ustedes, ¿no? Difícil es vivir. Difícil es estar en ese momento y vivir con la convicción del apóstol Pablo. Mis hermanos, el apóstol resume toda esta sección que hemos estado estudiando en estas 4 predicaciones con las siguientes palabras: porque por fe andamos, no por vista. Pero ¿qué significa andar o vivir por fe? En primer lugar, mis hermanos, significa vivir con certeza. Con certeza. La fe es definida por el autor de Hebreos como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. La palabra certeza que usamos en el español para traducir ese texto es lo contrario a la duda o a la probabilidad. La certeza es definida por la Real Academia de la Lengua Española como conocimiento seguro y claro de algo, o firme adhesión de la mente a algo conocible sin temor a errar. Es decir, la certeza es seguridad y confianza en lo que creemos. Esto es lo contrario a la duda o a la probabilidad. Ahora bien, será necesario hacer un breve repaso filosófico para poder entender lo que yo quiero transmitir. Voy a tratar de explicar esto lo más claro posible, pero la idea es que al final podamos entender qué significa la certeza en sí. Hace un par de siglos aparecieron varios filósofos. El hermano Carlos ya pone sus oídos adentro de una. Filósofos: René Descartes, David Hume y Emmanuel Kant. Las tesis de estos filósofos fueron contrarias entre sí, pero ellos tenían algo en común. Ellos no estaban seguros de que los humanos pudieran entender el mundo exterior, es decir, el mundo por fuera de sus mentes, tal como el mundo es. Sí, ellos pueden estar seguros de cómo su mente ve el mundo, pero no que el mundo sea así como su mente lo está percibiendo. René Descartes, por ejemplo, él decía, si cae un árbol en el bosque, el sonido que hace el árbol ocurre realmente si no hay una persona presente. Es decir, si el árbol cae y no hay nadie presente, ¿el sonido ocurre realmente o se necesita que una persona esté presente para que capte el sonido? Entonces con esto él buscaba cuestionar si los sonidos realmente ocurrían o eran nuestras mentes las que, con nuestros oídos, los que le daban sentido al sonido. Entonces él con esto dudaba de que el mundo exterior fuera realmente conocible y más bien nosotros lo conocemos como lo estamos percibiendo. Él, por ejemplo, decía que él no podía estar seguro en ciertos momentos de su vida, luego concluye que no, pero en ciertos momentos de su vida él decía: yo no puedo estar seguro si hay un demonio que me está engañando para que yo perciba el mundo como él quiere que yo lo perciba. Entonces en todo momento yo estoy percibiendo el mundo como ese demonio quiere que yo lo perciba, así que yo no puedo estar seguro si lo estoy percibiendo realmente. Entonces luego aparece otro filósofo llamado David Hume y él cuestiona el conocimiento científico. Él afirmó que desde el conocimiento de las cosas particulares nunca se pueden hacer verdades generales. Por ejemplo, él decía: nunca podemos decir una afirmación como todos los hombres tienen boca, ¿sí? Porque para decir que todos los hombres tienen boca, no importa la cantidad de hombres que se observen que tengan boca. Tenemos que observar a todos los hombres que existieron, que existen en otro momento y que van a existir. De lo contrario, nunca podemos saber si todos los hombres tienen boca. Él cuestionó lo que se conoce en la ciencia como la inducción. Y entonces, luego apareció otro filósofo llamado Emmanuel Kant. Y Emmanuel Kant quería rescatar al conocimiento científico
de las teorías de Descartes y de Hume. Y Immanuel Kant dijo, bueno, nosotros podemos conocer únicamente el fenómeno. Es decir, podemos conocer el mundo como se nos presenta en nuestras mentes, pero no el mundo como realmente es. No podemos conocer el mundo como realmente es, sino simplemente como se nos presenta en nuestra mente. Mis hermanos, todas esas ideas socavaron la confianza en el conocimiento. Y por esa razón, filósofos posteriores como Karl Popper argumentaban que solamente podemos hablar de probabilidades. Usted nunca puede hablar con certeza del mundo, sino de probabilidad. Usted tiene que decir, bueno, lo más probable es, o la probabilidad de tal evento es X%. Pero nunca podemos hablar con certeza. Él definió la ciencia como conjeturas y refutaciones. Es decir, todo el conocimiento son conjeturas que hacemos que están expuestas a refutaciones. Y entonces él argumentó que toda teoría científica debe ser falseable. Es decir, toda teoría siempre debe dejar margen para la refutación. Si una teoría no es refutable, entonces no puede ser ciencia. Por esas razones, la ciencia siempre da conocimiento probable, pero nunca conocimiento certero. Siempre debe haber lugar para la refutación, pero nunca para la certeza. Algo certero es algo que no está sujeto a refutación. Esa es la razón, mis hermanos, por la cual para ellos nuestras creencias no pueden ser consideradas como conocimiento en absoluto, sino únicamente como creencias, entre comillas, creencias, ya que nuestras creencias no dan lugar para lo falseable o para la refutación. Debido a que todo el conocimiento científico debe ser definido en términos de probabilidad y no de certeza, entonces nada de lo que nosotros creemos puede ser considerado ni científico ni certero, sino únicamente como una creencia. Ahora bien, poniendo estas bases, que sé que son un poco complejas de entender, por esa razón, la fe es definida por los incrédulos y por muchos cristianos lastimosamente como un salto de fe ciego en algo que no podemos estar seguros que es así. ¿Sí? Por tanto, la fe viene siendo como un acto irracional, una creencia irracional en algo que no puede tener certeza. Simplemente nosotros creemos porque lo sentimos o es un acto de fe solamente, si entienden el término, un acto de fe que no podemos estar seguros, pero lo creemos por fe. Sin embargo, de acuerdo a las Escrituras, la fe no es un acto irracional, de duda o de probabilidad, sino un acto de certeza. Es decir, la fe es la certeza de que las promesas de Dios se cumplirán. La fe es la certeza racional en las promesas de un Dios racional. Nosotros no debemos tener fe en términos de probabilidades. No debemos pensar como si, bueno, es probable que resucitemos. Es probable que tengamos vida eterna. Es muy probable que Cristo haya resucitado. Al contrario, nuestra fe es una certeza. De acuerdo a lo que está diciéndonos Pablo en el pasaje y de acuerdo a lo que nos dice el autor de Hebreos, es una certeza y una convicción de que realmente esos eventos ocurrieron y ocurrirán a futuro, no la resurrección, la vida eterna. La fe es la certeza de que el mundo realmente es como Dios dice que es. No debe haber lugar para la duda, la probabilidad, lo falseable o lo refutable. A diferencia de los incrédulos, que en su afán de negar un Dios racional, terminan volviéndose tontos sin poder siquiera estar seguros de la existencia del mundo exterior tal como lo percibimos, y terminan renunciando entonces al conocimiento certero. La fe racional nuestra, puesta en un Dios totalmente racional, nos debe permitir vivir cada momento e instante de nuestra vida con la certeza de que las promesas de Dios se cumplirán. Para poder entender lo que es certeza, primero tenemos que entender por qué se habla de probabilidades, ¿no? Y en segundo lugar, la fe, mis hermanos, es entender, en
En primer lugar, la fe es certeza, ¿no? Recordemos. Y en segundo lugar, la fe es entender el mundo con los lentes de nuestra fe. Es decir, con los lentes de nuestra religión, con los lentes de nuestra doctrina. Nosotros debemos relacionar y entender cada hecho a nuestro alrededor con los lentes de nuestra fe certera. Es decir, todo lo que nos pasa y todo lo que vemos, debemos entenderlo a la luz de lo que Dios dice en la Biblia. Si miramos el universo, no debemos pensar en él en términos de un accidente, ¿no? Sino en términos de una creación de Dios. Si miramos a nuestras tribulaciones, no debemos mirar a estas en términos de nuestros sentimientos cerrados, lo que nuestros sentimientos nos dice que ellas son, sino en términos de lo que la palabra de Dios dice. Es decir, todo lo que obra nos pasa, todo lo que nos pasa, obra para bien, ¿no? Y de esa manera vivía el apóstol Pablo. Él andaba por fe y no por vista. Eso no quiere decir que él andaba irracionalmente, no. No quiere decir eso, ¿sí? Él andaba por fe y no por vista. Es decir, el apóstol vivía con la certeza y entendiendo todo a su alrededor en términos de esa fe certera. Pablo no andaba y vivía entendiendo e interpretando el mundo con su propia imaginación, sino que entendía y lo interpretaba en términos de lo que Dios decía. Por ejemplo, y ahora cuando cobra sentido esto, si él se encontraba en un naufragio, Pablo no pensaba de ese naufragio como que, bueno, tal vez Dios no existe y por eso me pasa lo que me pasa. Sino que él pensaba de ese naufragio, Dios ha permitido esto por alguna razón para el avance de su reino. Si Pablo era azotado por los judíos, él no pensaba de ese evento como que, bueno, tal vez los judíos tengan razón y Cristo no sea Dios. Sino que Pablo pensaba, todo obra para bien a los que aman a Dios. En resumen, mis hermanos, Pablo interpretaba y entendía cada hecho del mundo y cada hecho de lo que le ocurría a él en términos de fe. Es decir, en términos de la certeza en las promesas de Dios. Esta certeza era obra del Espíritu Santo en él. Vivir por fe, mis hermanos, es entender e interpretar el mundo y todo lo que nos ocurre como quiere Dios que lo entendamos y tener la certeza de que las cosas son así como Dios dice que son. De esa manera, Pablo no tenía su mirada puesta en las tribulaciones, es decir, él no andaba por vista, sino que él tenía puesta su mirada en las promesas de la vida eterna, de la resurrección, de la garantía del Espíritu Santo, etc. Él interpretaba y entendía los hechos a su alrededor en términos de las promesas certeras de Dios. Y eso era andar por fe y no por vista. Al entender esto, mis hermanos, podemos entender por qué el apóstol, a pesar de las tribulaciones que sufría día a día, seguía adelante en su ministerio. Él andaba siempre con la vista puesta en las promesas certeras de Dios. Y no en la vista puesta en las situaciones específicas que sufría de día en día. ¿No? Podemos entender ahora lo que significa andar por fe y no por vista. No es andar irracionalmente. En segundo lugar, segundo punto, viviendo siendo agradable, versículo 6. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Por todo lo que hemos dicho anteriormente, mis hermanos, en ese primer punto que vimos, por todo eso le conducía a vivir al apóstol todo el tiempo buscando ser agradable y acepto hacia Dios. Él ya sabía que él era acepto y agradable en Cristo, pero de la misma manera, él sabía que los que son aceptos y agradables en Cristo deben vivir siempre buscando ser agradables a Dios.
con su vivir. Vivir por fe es vivir buscando ser agradable a Dios en todo momento. Pablo dice aquí que estando presentes en el cuerpo, o ausentes del cuerpo, o presentes o ausentes del Señor, debemos vivir siempre para Dios. Y con esto, Él no quiere hablarle a los muertos, no, para que los muertos sepan que deben vivir agradables a Dios. No quiere hacer eso. Él tampoco quiere decirnos a nosotros que incluso después de muertos podemos vivir de forma no agradable a Dios. Tampoco quiere decir eso. Lo que Pablo quiere decir al usar esta figura de o presentes o ausentes del cuerpo es que debemos todo el tiempo, en todo momento, vivir de cara a Dios buscando serle agradable. Y así, a pesar de la situación o tribulación en que nos encontremos, debemos siempre buscar vivir siendo agradables a Dios, incluso si X situación en la que nos encontramos puede conducirnos a la muerte. Así que Pablo nos está dando una exhortación aquí dirigida a los muertos y a los vivos, sino a vivos que tienen su mirada puestas en el cuerpo y a vivos que tienen su mirada puesta en la presencia del Señor. Es decir, algunos tienen su mirada tan puesta en el cielo que se olvidan por completo de su labor de avanzar el reino en el presente. Y estos viven de forma escapista, ¿no? Esperando un rapto o la resurrección para escaparse del mundo y así desentenderse de su obligación de ser agradable a Dios en esta vida. Otros, en cambio, viven con sus ojos tan puestos en el cuerpo presente que se olvidan por completo de lo sublime que será estar en la presencia del Señor. Por tanto, mis hermanos, aunque es bueno tener nuestros ojos puestos en la presencia del Señor, o tener nuestros ojos puestos en serle agradable en el cuerpo presente, los creyentes deben tener ambas cosas en su corazón, de tal manera que puedan anhelar estar presentes en el Señor mientras anhelan serle agradables estando presentes en este mundo. Pablo lo resume perfectamente en sus famosas palabras en Filipenses 1. Acompáñenme a Filipenses 1, versículo 20. Filipenses 1, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, ¿no? Porque las dos cosas las amo. Vivir para el Señor aquí y ser la presencia del Señor también. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne me es necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que me quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Debemos vivir, mis hermanos, para Cristo en todo momento, buscando serle agradable y avanzando su reino, y ver a la muerte como ganancia. Es decir, lo más grave, entre comillas grave, lo más grave que nos puede pasar mientras buscamos serle agradables a Cristo es morir, ¿cierto? Pero para el cristiano esto no es una pérdida, sino una ganancia, puesto que la muerte siempre será un beneficio para el cristiano. Es muchísimo mejor estar en la presencia del Señor, pero el saber que es muchísimo mejor estar en la presencia del Señor no debe llevarnos a desentendernos de nuestra vida presente, sino al contrario. Sabiendo que la muerte es ganancia, entonces debemos vivir cada momento para Cristo con la confianza de que si en nuestro servicio a Él llegamos a morir, entonces
en realidad llegamos a un destino mejor del que estábamos buscando. No hay razón entonces para tener miedo a la muerte. Lo más grave que nos puede pasar, es decir, morir, es en realidad una ganancia para el cristiano. Y esto también es vivir por fe. Vivir siendo agradable y confiando de que la muerte no nos detendrá, de que la muerte es ganancia para todos nosotros. Por otra parte, mis hermanos, a lo que una persona le debe tener miedo no es a la muerte en sí, sino al juicio que vendrá después de la muerte. Es decir, el juicio que vendrá en el futuro. No es tanto morir, es comparecer de cara al tribunal de Cristo, lo que realmente debe dar temor a la humanidad. En el caso del apóstol, no tenía miedo ni a la muerte, ni al presentarse al tribunal de Cristo. Y esto nos conduce a nuestro tercer y último punto, viviendo de cara al tribunal de Cristo. Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros, sin excepción, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo quería predicar hasta el versículo 9, me estaba preparando mi sermón. Si no predicáramos en positivamente, yo este pasaje nunca lo predicara, pero predicamos en positivamente, así que tengo que exponer este pasaje. Vivir por fe, mis hermanos, es también vivir de cara al tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un juicio a futuro, donde todas las personas, sin excepción, deberán comparecer para recibir lo que merecen por lo que hicieron mientras vivían en este mundo, ¿no? Mientras estaban en el cuerpo. La idea que se nos presenta es la de un juicio en la que Cristo es el juez y todos los hombres comparecerán delante de Él para ser sentenciados o premiados. ¿Cuán temor nos debe dar eso? Hay personas que dicen, no me juzgue, a mí me juzga Dios. O sea, el juicio de Dios es más grave que el juicio de cualquiera de nosotros. Eso debería darnos realmente temor, ¿no? Este juicio se nos presenta como un juicio, además, basado en nuestras obras más que en nuestra fe. Es decir, pareciera que en este juicio las personas serán juzgadas por su propia obediencia y no por la obediencia de Cristo. Esto parecería estar en contradicción con otros pasajes de la Biblia, donde Pablo afirma claramente que somos y seremos justificados ante Dios por nuestra fe y no por nuestras obras, ¿no? Es lo que hemos aprendido siempre. Ahora bien, la cuestión se resuelve si entendemos que las obras son el resultado de nuestra fe. Santiago en su epístola, por ejemplo, hace mucho énfasis en las obras, pero no para contradecir la salvación por fe, sino para mostrarnos que las obras evidencian que una persona realmente posee la fe. De la misma manera, Pablo hace un énfasis aquí en las obras para mostrarnos que las obras evidenciarán si una persona ha sido justificada por su fe o no. Las personas justificadas por su fe obran conforme a la ley de Dios y por tanto sus obras dan testimonio de que su fe es real y de que su justificación es verdadera. En el día del juicio, Cristo mirará las obras no porque ellas nos justifiquen delante de Dios, sino porque ellas evidenciarán que realmente poseíamos la fe verdadera que justifica. Recordemos, por ejemplo, las palabras bien conocidas que Cristo nos da sobre el juicio en Mateo capítulo 25, versículo 31. Si pueden ir conmigo, vayan ahí. Capítulo 25, versículo 31. Mateo capítulo 25, versículo 31. Capítulo 25, versículo 31. Dice la santa palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria
y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará uno de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Eso no tiene nada que ver con política, ¿no? Ni los de la derecha ni los de la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis pequeños, de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora bien, no tengo tiempo para explicar ese pasaje, todo lo que implica, pero podemos ver aquí un énfasis en las obras. Las obras en el día del juicio o en el día del tribunal de Cristo darán testimonio de que alguien ha poseído la fe verdadera que justifica. Por lo que es lo mismo, mis hermanos. La justificación sí es por la fe, pero esa fe que justifica obra, y las obras serán la evidencia en el tribunal de Cristo de que esa fe es verdadera. El pasaje dice, el pasaje del 2 de Corintios, ¿no? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo que se hizo mientras estuvo en el cuerpo en nuestro pasaje? Lo bueno, mis hermanos, es vivir para Cristo y conforme a las promesas de Él. Y lo malo es no vivir para Cristo ni conforme a las promesas de Él. Una persona con fe verdadera, que ha sido justificada por Dios, vive para Cristo y conforme a sus promesas. Y una persona con una fe falsa, que no ha sido justificada por Dios, no vive para Cristo ni conforme a sus promesas. Es lo que el pasaje está diciendo. Por supuesto, los creyentes pueden en un momento parecer evidenciar una fe falsa, pero ese no es el tema de hoy. De esa manera, las obras darán testimonio de nuestra fe. Y habiendo aclarado este problema teológico, que evidentemente no es lo que el autor quiere aclarar, pero que debemos aclarar para no causar confusión en nuestra audiencia, en ustedes, entonces podemos pasar a comprender la intención por la que el autor menciona este hecho en nuestro pasaje. El punto, mis hermanos, es que el apóstol Pablo, así como todos los creyentes justificados por la obra de Cristo, deben vivir confiados siempre, no solo de cara a la muerte, ya que ésta no tiene poder sobre nosotros, sino también de cara al tribunal. Pablo sabe que Cristo es su justicia. Él puede comparecer ante el tribunal de Cristo con los méritos del mismo Cristo. Él y todos nosotros podemos estar de pie ante el tribunal por medio de la fe en la persona de Cristo. Cristo en su muerte ganó nuestra justicia para que nuestros pecados no nos condenaran. De manera que nuestros pecados cayeron sobre Él y su justicia cayó sobre nosotros. Pero además, Pablo también puede vivir de cara al tribunal de Cristo porque sus obras dan testimonio de que su fe es verdadera. Pablo puede tener su conciencia tranquila de comparecer ante el tribunal de Cristo porque tiene su fe en Él
y en sus promesas en todo momento. Y por eso el apóstol vive y muere para Cristo. El vivir en Cristo y el morir es ganancia. Y todo eso da testimonio de que su fe en Cristo y en sus promesas es verdadera. El vivir para Cristo y el morir por Él da testimonio de que una persona posee la fe verdadera. Mis hermanos, el Señor nos permite estar confiados no solo de cara a la puerta, sino también de cara al tribunal de Él. Que el Señor nos permita tener la fe no solo para confiar en la justicia de Cristo, sino para que esa justicia se manifieste en nuestras vidas por medio de nuestras obras. Porque solo a través de nuestras obras se evidenciará que le pertenecemos a Él. Mis hermanos, horrible cosa será que algunos de nosotros se presentan ante el tribunal de Cristo, confiado en que ha tenido la fe en Él, pero que esa fe no se ha hecho evidente en nuestras vidas y en nuestras obras. Horrible cosa será presentarnos ante Cristo con la fe en la fe y no con la fe en la persona de Cristo, la cual, si realmente la tenemos, se evidenciará en nuestras vidas. Pero mis hermanos, para no irnos tan deprimidos, tenemos la esperanza de que el Espíritu Santo que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el final. Y por tanto debemos tener la confianza de que poco a poco nuestras vidas y obras irán evidenciando que le pertenecemos a Él. Sin embargo, mis hermanos, aunque es Dios quien pone tanto el querer como el hacer, las Escrituras también buscan, las Escrituras también nos presentan a nosotros como responsables ante Él. Por lo que ninguno de nosotros debe relajarse, sino más bien buscar con diligencia serle agradable en todo momento a aquel que murió por nosotros. Y además, vivir siempre de cara al tribunal de Cristo. Por tanto, vivir por fe es vivir confiado. Vivir por fe es vivir siendo agradable en todo momento a Él. Y vivir por fe es vivir de cara al tribunal de Cristo. Compareceremos en el tribunal de Cristo por la fe en Él, sí, viviendo por fe. Pero nuestras obras darán testimonio de esa fe. El tener el tribunal de Cristo también enfrente ayudaba a Pablo no solamente a tener fe en Cristo, sino también que le ayudaba a evidenciar con sus vidas, con sus obras, esa fe que realmente tenía. Tenía en mente que algún día se pararía en el tribunal de Cristo y allí recibirá lo que es bueno, será juzgado por las cosas buenas y por las cosas malas. Es decir, todas las cosas serán expuestas ante Cristo en ese momento y eso debe hacernos temblar. Prefiero que me juzguen ustedes, ¿no? Cuando decimos que Dios me juzgue. Pero, mis hermanos, tenemos la confianza de que estamos en Cristo y de que Cristo está obrando en nosotros. Y pidámosle al Espíritu Santo, pidámosle a Dios que nos ayude a que nuestras vidas cada vez reflejen más la fe que decimos poseer. Que nos permita congregarnos más, que nos permita predicar más, que nos permita ser más generosos, que nos permita poner en práctica lo que la Escritura dice. Mis hermanos, aunque toda esta serie se ha basado en nuestra confianza, sin embargo el apóstol Pablo termina con esta breve exhortación y de esa manera debemos terminar nuestra serie. Así que el Señor nos ayude. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Aplícala en nuestras vidas. Amén.